ahora, ahí está, se fue. Y ahora sí vamos a empezar el programa con nuestra primera entrevista. Está con nosotros el politólogo Fernando Tuesta. Con él vamos a hablar de la coyuntura política que, como hemos mencionado, tiene en el centro el famoso tema de la ley Soto. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Maite, gracias por la invitación. Sí, en verdad, el tema de la ley Soto ha generado mucha, digamos, movimiento y comentarios, porque básicamente lo que está haciendo es, digamos, generar una suerte de indefensión, ¿no? Eso es una institución que se está de alguna manera modificando fuertemente y es la prescripción. Pero no vamos a entrar en el tema muy jurídico, sino queremos entender escenarios. ¿Qué pasaría si el presidente del Parlamento no termina de renunciar o si de verdad debería renunciar? Son dos escenarios. ¿A qué escenario nos estamos enfrentando? Bueno, una cosa es si debería hacerlo. Muchos, yo también creo que debe ser así, debiera de renunciar. Es una cosa distinta a lo que está ocurriendo y probablemente ocurra. Y ese ocurra, quizá lo mantenga en el cargo hasta que no suceda algo que realmente explosivo, más todavía de lo que ya se ha acumulado sobre un conjunto de evidencias que no le hacen merecedor al cargo. Pero el tema no es solamente un aspecto personal, ni siquiera yo diría partidario de Alianza para el Progreso, sino que esa mesa y él a la cabeza forma parte de acuerdos políticos de las bancadas que, como ya han mostrado y se han manifestado, no tienen ningún, digamos, ninguna decisión de apartarlo de ese cargo. Y recordemos que el antecedente fue el de Ley de Camones, pues el año pasado, ¿no? Que por menos en realidad la cambiaron. Pero cuando digo esto es porque imaginemos, hipotética salida llevaría a nuevos acuerdos que ya de por sí han sido complejos llevarlos adelante. Entonces uno escucha a los líderes de Fuerza Popular, digamos a quienes, entre otros, Perú Libre, y no tienen ninguna intención de mover esto, porque en realidad se les mueve, repito, el tablero de las coaliciones, que no solamente tienen que ver con los cargos de la mesa directiva, sino que esto ha sido un conjunto de acuerdos que van pues desde apoyos en proyectos de ley, en el ámbito de las acusaciones constitucionales, comisiones de ética. Es un conjunto de acuerdos por lo que presumiblemente esto no se va a mover. Por eso una cosa es lo que debería hacerse y lo que probablemente va a pasar. Entonces, según este análisis, el escenario es que por todas las consideraciones el señor no va a renunciar y en el Congreso tampoco lo invitarían a salir, digamos, con algún tipo de institución ahí para aplicar. No, pero probablemente hay por ahí algún congresista, alguna bancada menor que lo va a hacer, pero no va a prosperar. Ahora, el país, digamos, es testigo de situaciones a veces imprevisibles. Para empezar, el Perú es un país imprevisible, entonces podría ocurrir algo que lo saque del cargo. Pero, repito, eso ocurre por dos cosas, ¿no? La primera, o podría ocurrir por dos cosas. Una, que ese acuerdo se rompa, ese acuerdo se ve obligado, este conjunto de partidos, a retirarlo del cargo porque aparecen, digamos, otras evidencias, ¿no? Y otra tendría que ser, y que difícilmente sucede en el corto plazo, el inicio de las investigaciones o procesos contra él, que no van a terminar pues acá julio del próximo año, que es el tiempo del mandato. Entonces, por ese lado es casi imposible, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a tenerlo, digamos, en este escenario al señor Soto hasta que culmine su periodo, con toda la indignación que eventualmente ya se manifiesta en la ciudadanía, pero que responde a un drama, y es que los partidos políticos tienen una crisis enorme, una distancia tremenda entre sus militancias o votantes, y el mejor caso es lo que está pasando con la Acción Popular. ¿Qué crees que va a pasar en Acción Popular, un partido que en verdad histórico estaba
creo tal vez en el peor momento de su historia. Uno de los peores momentos. Ha tenido también momentos muy difíciles, sobre todo en la década del 90, pero acá se debe a una suerte de implosión. Entonces, desde dentro hay una pugna que no termina de resolverse y que podría llevarlo incluso a una situación límite, que es que en las próximas elecciones pueda perder hasta la inscripción. O sea, no desaparecer, como ocurrió con el APRE, que se ha vuelto a reescribir, como ocurrió con el PPC, partidos históricos, y que está, me parece, pronto para inscribirse. Lo que ocurre es que con Acción Popular hubo un momento de convertirse en un partido atractivo, sobre todo sin haber llegado a la segunda vuelta, ¿no? Sino que la candidatura en su momento de Alfredo Barrenechea, el triunfo de Jorge Muñoz en Lima, unas bancadas significativas importantes, un periodo de un quinquenio, pero que sin embargo no lo llevó a consolidarlo, porque en realidad esto ya es el resultado de conflictos internos que lo llevaron incluso a que sus propias directivas no fueran reconocidas en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Producto de ello, incluso tampoco podían recibir el financiamiento público directo. Entonces, la situación de Acción Popular, claro, uno concentra su atención, pero es lo que está ocurriendo con muchos partidos. El caso de Perú Libre, ¿no? 37 escaños, el partido con la mayoría relativa en el Congreso iniciado en julio del 2021, hoy día tiene 12. 12 escaños. Bueno, con esa tendencia podría quedarse sin ninguno, ¿no? Bueno, quizá no vaya a suceder, pero que esto es el proceso de esta crisis de representación de la que tú señalas, pero que hemos llegado a momentos, creo, mayores de casi, por un lado, autodestructivos, pero por otro lado, son formaciones, muchas de ellas, ya no hablo de Acción Popular, Perú Libre, que se convierten en simplemente vehículos electorales, ¿no? Entonces, suben al vehículo electoral, llegan al paradero y de allí ya no hay vínculos. Por ejemplo, el caso de Avanza País. Avanza País es una agrupación política que tiene la bancada del mismo nombre, pero hasta donde yo conozco, ninguno ya es miembro de Avanza País. Entonces, hay una disociación entre la bancada y el partido. Inicialmente, en general, y así lo fue acá y como en otros países, la bancada es la expresión organizada del partido en el Parlamento. Y hay pues ahí una sintonía y relación muy estrecha. En casos muy escasos, esto se da, pero la mayoría en realidad no. Y entonces lo que tú ves, para empezar, es lo que ya hacia fines de los 90, recrudeció en el último tiempo, esto que se llamaba el transfugismo, ¿no? Exacto. Y que ahora se ha puesto, digamos, mucho más común, ¿no? O sea, hay congresistas que han dado vueltas en 3 partidos o bancadas. Mira, se discutió mucho sobre el transfugismo, porque hay que recordar que nace en el Perú. En realidad hubo eventos anteriores, pero digamos, lo que fue muy significativo es, a partir de los videos, cómo Vladimiro Montesinos compraba congresistas para pasarse a otra bancada. Y entonces el transfugismo aparece en el Perú asociado a la corrupción. Y esto se fue dando a lo largo de este siglo, pero el tema es que se ha extendido tanto que ya el fenómeno transfugismo, que era, digamos, excepcional, se ha convertido en generalizado. Digamos, el fenómeno sería al revés. ¿Quiénes se quedan en una agrupación? Y tú comienzas a buscar a congresistas que se han mantenido en bancada y en partido, en un solo partido, y son muy pocos.
eso es lo que ocurre en el Congreso. Ahora, si tú lo extiendes y tienes una mirada más amplia, vas a ver a los candidatos ya en otros ámbitos, alcaldías, regiones, etcétera, que esto ya es un hecho normal. Hay una volatilidad tremenda. Ahora, tú, Fernando, has estado también liderando este grupo de expertos que presentaron una serie de reformas y había incluso una propuesta vinculada a los partidos políticos. ¿Qué es el problema, en verdad? Seamos honestos, ¿no? El nivel de representación que tenemos en el Parlamento es o mediocre o es gente que no está de alguna manera preparada. Hemos visto en informes periodísticos que los presidentes de las comisiones que actualmente están no conocen lo básico de lo que es su materia a regular o a legislar, y entonces eso sí es muy, muy peligroso, ¿no? ¿Por dónde podríamos de alguna manera plantear estas reformas o qué se podría hacer en este gobierno? Mira, primero lo siguiente, en cualquier reforma que se apruebe, incluso en términos, digamos, de laboratorio, la mejor que pueda haber, no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso hay que decirlo y repetirlo, porque no hay que crear la ilusión de que el cambio normativo va a cambiar casi de inmediato lo que tenemos, porque en nuestro país se ha sentado mucho un conjunto de incentivos para que gente de fuera de la política aspire, e incluso le es fácil llegar al Parlamento sin tener una serie de requisitos no escritos, no normativos, que hacían de alguna manera un parlamentario de profesión, ¿no? Y entonces, por una serie de razones, facilitados, y porque han dejado también la cancha libre, hay parlamentarios, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, que son aventureros, que son mercantilistas, mafiosos, no digo todos, y tampoco está centrado en un partido, sino esto se observa en muchos partidos, pero también hay un desincentivo de políticos que estuvieron en los cargos y luego de esa experiencia, sentir de que no se puede hacer nada, se retiran de la política. O personas, y los hay muchos pues en el país, buenos profesionales y buenos incluso personas que pudieran hacer una carrera política interesante, pues frenan quizá ese deseo. Se repele un poco la situación, ¿no? Claro, entonces tú dices, no es suficiente la norma, ¿no? No es suficiente la norma. Hay una serie, repito, y te estoy hablando solamente de uno de los aspectos, y entonces, y sin embargo, claro, ante tu pregunta, tampoco podemos dejar que las cosas van a cambiar casi por la propia dinámica de la vida, ¿no? Pero por ejemplo, las reformas ¿qué podríamos hacer? pueden encuadrar en algo, ¿no? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, otra vez, este es un gobierno que ha dicho que quiere generar algún tipo de reformas, no es mucho el tiempo, pero ¿qué se podría priorizar para eventualmente cambiar un poco el curso de la mala representación que tenemos? O sea, se habla de levantar las vallas, se habla de la bicameralidad. La presidenta ha indicado en su mensaje del 28 de julio que la bicameralidad tendría que ser algo a lo que no se le debe tener temor. ¿Eso podría refrescar o ayudar un poco a la situación? Mira, en realidad no hay que inventar la pólvora, ¿no? Sino ordenarla de alguna manera, que fue la propuesta que nosotros hicimos. Pero tú bien lo has dicho, se empieza por algo. Y cuando nosotros entregamos el informe, justamente decíamos, desde el principio, ¿no? Y desde el principio es de la propia inscripción del partido. Se aprobó la propuesta nuestra de eliminar, por ejemplo, la firma de adherentes. La firma de adherentes era un núcleo de corrupción porque era un mercado negro de venta de firmas. En ninguna parte del mundo se pedía 730.000 firmas, que incluso los organismos electorales no tenían capacidad para señalar si es que estas eran realmente verdaderas, sino que se asemejaba. Y en ese sentido, los falsificadores tenían ahí, digamos, una dinámica elemental. Entonces, la idea era concentrarse en los militantes. Concentrarse en los militantes que
que es, digamos, el punto central, el corazón de un partido, porque sin militantes no hace nada. Hay partidos que no tienen ideas, pero tienen miembros, Claro. o sea, los miembros. Pero acá viene el tema. Como cuando siempre hemos hablado de que esto debe ser integral, decíamos, claro, le quitas las firmas, solo concentras en miembros, pero entonces muchos van a inscribirse. Ahora tenemos 24. Podríamos llegar a 30. Imagínate. Ese era el sentido de la reforma. No, porque justamente venía la otra parte, Ajá. que eran las primarias. Que no está funcionando. No, que las primarias que se ha aprobado es ley, pero los congresistas la suspendieron para el 2021 y el 2022. Con una serie de razonamientos que son un conjunto de temores en realidad, que no les gusta. Claro, cuando hablan de Argentina aplauden, pero cuando hablan de Perú no la quieren. ¿Y por qué digo las PASO? Porque en el mecanismo de las PASO y con esta línea de interrelación con inscripción, decíamos nosotros, si un partido, por más que esté inscrito en las PASO, no logra el 1.5, también es así en Argentina, pues pierde la inscripción y no pasa a la elección general. Con eso tú, esos 24, acotas. Así es, has hecho En una primera Argentina discriminación. eran como 40 y terminaron en 9. Y luego tienes en la elección ordinaria, digamos, el umbral de 5%. Entonces tú ya llegas, hemos tenido 10 ahora en el Parlamento, es mucho, pero si vas a tener 24 sin las PASO que pueden llegar a 30, el nivel de fraccionamiento es enorme. Terrible. Ahora, bueno, y hay una serie de medidas que efectivamente pasan también por la bicameralidad, que también estuvo en la propuesta nuestra, pero hay que ser claros, ¿no? O sea, los parlamentarios que han tenido mucha visibilidad generalmente son los que han tenido un paso mayor por el Congreso y son los experimentados. Así De es. alguna manera, justamente el ser parlamentario lleva y requiere de un aprendizaje. Pero si cuando no hay reelección parlamentaria, tú lo que tienes es lo que vemos al frente. Este fue una mala decisión de la época del gobierno de Vizcarra. Dicho sea paso, nada tiene que ver con nuestra propuesta, y personalmente y varios miembros de la comisión estuvieron en contra de esa medida, fue anterior. Y siempre hemos hablado de que se requiere hacer carreras políticas, ¿no? Exactamente. Y esto es importante, en contra de los amateurs que tienes ahora y que indudablemente carecen de muchas cosas, ya por no decir pues aspectos Sí. éticos de su desempeño. Tal cual. Así te agradezco mucho por esta reflexión. En verdad hemos hecho un barrido rápido y el Gracias problema a es ti, Maite. ético, pero también de talentos, ¿no? Estamos Sin duda. carentes de esa situación. Muchas gracias, Fernando, No, a por ti. haber estado con nosotros. Y después del corte vamos a seguir analizando la coyuntura, pero desde otra perspectiva, el tema penal. ¿Qué cosa es la prescripción? ¿Qué cosa es esto de la ley Soto? Lo vamos a ver al respecto. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.